empezamos una nueva serie de predicaciones que se llama, bueno, es de la historia de Sansón. Pero antes de eso, ¿cómo nos está yendo con la serie pasada, con el Señor de las Moscas? ¿Cuántos ya mataron un chorro de moscas en su casa? ¿No? Recuerda que constantemente esas moscas se quieren meter. Constantemente tienes que ir y órale, vámonos. Y el mejor matamoscas es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces continúa en eso. Vamos a empezar esta nueva serie hoy hablando de la vida de Sansón y vamos a profundizar en la vida de él y van a ser una serie de 5 predicaciones. Entonces vamos a aprender bastante sobre este personaje de la Biblia. Yo he aprendido bastante. Yo cuando crecí hace unos cuantos años, no teníamos ni pantallas ni nada de ese tipo de cosas. A mí me lo enseñaban con dibujitos y los pegaban en una cosita, no sé cómo se llama, velcro, así. ¿Cómo? Bueno, fielcro, algo así. Pero ustedes me entienden, los viejitos, levanten la mano, ¿se acuerdan? Algunos no se quieren quemar, ¿verdad? Pero están más viejos que yo, entonces, ni modo, ya acéptenlo. Pero era eso de así. Y siempre hablaban de Sansón como que era el héroe, ¿verdad? El fortachón, ¿verdad? El más fuerte de todos. Y para mí, yo lo visualizaba a Sansón como el Superman y su kriptonita era que le raparan el pelo, ¿no? Entonces yo así me lo imaginaba. Pero fíjate que estudiando esta serie de predicaciones, me doy cuenta que la historia de Sansón no es una historia de fortaleza, sino de debilidad. Es una historia que Dios tenía un gran propósito para Sansón y él no lo logró. Dios tenía grandes planes para él y no lo logró. Y me doy cuenta que la vida de Sansón, la historia de Sansón, es la historia de nosotros. No porque estemos bien fortachones, pero es la historia de nosotros porque Dios tiene buenos planes para nosotros, pero a veces fallamos. A veces no llegamos a las expectativas. Dios quiere que yo sea un mejor papá y a veces fallo. Y a veces no soy el papá que debo de ser. Debo de ser el mejor esposo que debo de ser. Y lo malo de estar predicando ese tipo de cosas, si tu esposa en la primera fila, ¿verdad? O sea, debo ser ese esposo y de repente hay días donde ¡boom!, soy el peor esposo, ¿verdad? Dios quiere y me da la habilidad y me da el don para que sea el mejor pastor. Y hay días que nada más no soy buen pastor, soy egoísta. Pero por eso es la historia. Y hoy vamos a aprender de cómo nosotros podemos llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Dios quiere darte vida y no muerte. Dios te quiere dar bendición y no maldición. Vamos a empezar hoy hablando de la palabra Sansón, ¿ok? No estoy diciendo Sonsón, ¿ok? No estoy diciendo Samson, no son la marca de las televisiones, sino Sansón. Y Sansón, el nombre que Dios le dio, el nombre que le dio a la mamá para que se lo diera, significa reflejo, luz, esplendor. Incluso en el hebreo habla como si fuera un pequeño sol. Pequeño sol porque refleja el sol. Y a su vez refleja el creador del sol. Sansón debería ser reflejo de la gloria de Dios. ¿Ya ven cómo somos similares? Tú fuiste creado para traer honra y gloria a Dios. Tu forma de hablar debe de glorificar a Dios. Y dices, no hombre, ya valió. Porque algunos de nosotros no hablamos muy bien que digamos. Nuestra forma de tratarnos unos a otros debería de glorificar a Dios. Nosotros somos ese pequeño sol. Nosotros somos un reflejo del gran sol, de la gran luz que es Jesucristo. Pero entonces la primera pedradita que aventamos del día es eso. Estás siendo un reflejo de Dios. Cuando la gente te conoce y dice, no hombre, sí se ve el amor de Cristo, la pasión de Cristo. O dice, no hombre, se me hace que tiene la pasión del diablo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, son cosas así, ¿verdad? Ahora, para que sepas el contexto, la mamá de Sansón no menciona el nombre de la mamá. Menciona el nombre del papá, pero lo que sí menciona es que la mamá era estéril y que no podía tener hijos. Entonces la mamá clamó y oró. Y ¿sabes qué? Dios le contestó. Y Dios mandó el ángel del Señor para que le dijera que iba a tener un hijo. Y va y le cuenta al esposo y adivina que el esposo no le creyó nada.
Dijo, no, hombre, no es cierto. Ha de estar media loquilla, media chisqueada. Entonces, como a veces Dios hace con nosotros los hombres, el ángel del Señor vuelve a venir, pero se le aparece también al papá. Y la esposa, no, ya ves, no que no, mira, él dudaba. No, que ya. Y le dice, vas a tener un hijo. Entonces, en ese contexto es donde vamos a leer Jueces 13:5, que dice así: pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado. Digan esa palabra, consagrado. Ok, esa palabra consagrado es como un voto, dedicarlo, ok, que se entrega al 100%, consagrado a Dios, como nazareo. Tú dices, ¿qué es nazareo? Ahorita vamos a hablar qué es nazareo. Dice, desde antes de nacer, para que sea el quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. Y aquí vemos el propósito de Sansón, traer libertad. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En ese tiempo el problema fue que, recuerda, los filisteos eran los archienemigos de los israelitas. Los filisteos era el guasón para el Batman, ¿ok? Siempre era el enemigo de ellos y siempre estaban peleando. Pero en ese tiempo, lo peligroso de ese tiempo no es que los filisteos querían matar a todos los israelitas, sino que se empezaron a llevar muy bien. Empezaron a ser buenos vecinos. Y tú dices, oye, pues eso es bueno. No, porque Dios les había dado una tierra a los israelitas y les dijo que no tuvieran otros dioses. Y al aceptar a los filisteos, ahora empezaban a ser personas que no nada más alabaran al Dios Jehová, al Dios verdadero, sino empezaron a tener ídolos en su vida. ¿Y qué pasó? Se empezaron a conformar. Como hoy abundan las pedradas, aquí va la segunda pedradita. ¿Cuántos de nosotros, Dios tiene un propósito, un llamado, pero nos conformamos con las cosas del mundo? Nos empezamos a conformar con ciertos comportamientos y ciertas cosas que Dios no quiere que nosotros nos conformamos. Ahora, algo muy, muy padre de esta historia, como vemos aquí, es que Dios le dice, vas a tener un hijo. Ahora, su mamá era estéril. En ese tiempo, una mujer que no podía tener hijos era una tragedia. Era una mujer bajo maldición. Era una mujer que no tenía valor alguno. Era el chisme de todo el pueblo. Mira, fulana de tal está bajo maldición. Y hay gente que se quitaba de ella. Imagínate, hoy en día es difícil para una mujer que no tiene hijos. En ese tiempo la veían como una persona reprochable, que no querían saber nada de ella. Entonces imagínate, en ese contexto la mamá está sufriendo. Y al Dios darle su hijo, ¿sabe lo que Dios está diciendo? A mí me encanta usar lo débil del mundo para humillar el fuerte del mundo. A mí me encanta usar las personas que piensan que no hay esperanza. Y tal vez hay personas aquí hoy que tú sientes estéril espiritualmente, estéril en un fracaso en otras áreas de tu vida. Te sientes sin valor y Dios te está diciendo, yo voy a hacer un milagro en tu vida. Yo te voy a llevar del fracaso al éxito más grande. Si el mundo te ha desechado, está bien, yo no te desecho, yo te voy a usar. Incluso hay varias mujeres en la palabra de Dios que eran estériles. Gente como Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel. Todas esas personas. Entonces, bueno, estas personas eran estériles. Pero no nada más Dios les hizo un milagro. Pero ¿qué tipo de milagro les hizo? Veamos. Estas personas que recuerda que eran malditas, que eran desechadas. Mira los hijos que tuvo. Sara tuvo Isaac, Rebeca Jacob. Los dos patriarcas de los israelitas, los hijos de Abraham. De ahí salieron las 12 tribus. Raquel tuvo a José, José el soñador, el que libró a Israel, que era el segundo del faraón. Después de eso, Ana tuvo a Samuel, el profeta que ungió a David. Y Isabel tuvo a Juan el Bautista. Lo que te estoy diciendo, hombre o mujer, cuando tú piensas que es el peor fracaso de tu vida, Dios puede cambiarlo y puede ser lo mejor que te pasó a ti y a la sociedad y al pueblo. Eso es lo que muestra eso. Ahora, Samuel y Juan el Bautista, lo curioso es que también tenían un voto nazareo. Ahora, ya que estamos hablando del voto nazareo, dices, bueno, ¿qué es ese voto? Lo vamos a leer en Números 6:1,
Y pongan mucha atención porque vienen varios detalles que vamos a estar viendo después en la historia de Sansón. En Números 6:1 dice así: el Señor se dirigió a Moisés y les dijo: di a los israelitas lo siguiente: si un hombre o una mujer hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo, no podrá beber vino ni ninguna bebida fermentada, ni vinagre hecho de vino o de bebidas fermentadas. Y algunos decían: ya valió. ¿Eso incluye la cheve? Sí, incluye la cheve. Dice: ni jugo de uva, tampoco podrá comer uvas ni pasas. Yo creo que Dios puso todo eso porque hay algunos que dicen: no coman nada de producto de la uva. ¿Y esto? Y eso, siempre estás buscando una forma de justificar nuestras acciones, ¿verdad? Entonces dice: ni siquiera pasas, ¿ok? Pero todavía va así, dice: mientras que su promesa, no podrá comer nada que produzca de la vid. Eso es muy importante. Sea lo que sea. Dice: tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta el término del plazo fijado de su promesa, pues debe mantenerse consagrado, o sea, entregado al Señor. Durante ese tiempo tampoco podrá acercarse a un cadáver. Chequen aquí el dato, dice: ni siquiera en caso de que muera su padre o su madre, o algún hermano o hermana, para que no quede impuro. ¿Recuerdan esa palabra, impuro? Ahora, esto era una promesa difícil que no lo podías decir a la ligera. Tú estás diciendo: sabes que yo hago esta consagración al Señor. Si se muere una persona cerca de ti, tú quedas impuro. Entonces no podías estar cerca, no podías ir al funeral. Pues está obligado a mantenerse consagrado al Señor. Dice: todo el tiempo en que dure la promesa estará consagrado al Señor. Dice: si alguien muere de repente junto a él y le vuelve así impuro el pelo que él tenía consagrado al Señor, deberá raparse la cabeza 7 días más tarde, es decir, el día señalado de su purificación. Entonces continúa hablando aquí en varios versículos que tenía que pasar todo un proceso de purificación. Tenía que raparse el pelo, tenía que ir al templo, tenía que hacer un sacrificio para que pudiera volver a ser purificado. Y una de las cosas que está hablando aquí precisamente es del entregarse a Dios. Y quiero hacer una pausa y mencionar: hay épocas en nuestras vidas que nosotros podemos hacer una promesa a Dios. Tal vez necesitamos un milagro, necesitamos estar más cerca de Dios. Entonces prometemos: sabes que no voy a ver la tele por un mes, o voy a dejar de hacer estas cosas. Es válido, pero escúcheme muy bien: el negarte a algo o abstenerte a algo tiene que estar ligado con el anhelo de algo, el anhelo de Dios, de conocerlo más. El problema de mucha gente e iglesias es que te dan un montón de reglas, pero no se trata de buscarlo y buscar su presencia. Entonces, si tú tratas de nada más cumplir reglas, se te hace una frustración y te sientes miserable. Yo me acuerdo creciendo, invitaba gente a la iglesia y me decían: no, yo no quiero ir a tu iglesia porque ahí te prohíben tomar. Y yo les dije: o sea, ¿qué crees? ¿Que al entrar aquí te checan el aliento alcohólico a ver si tienes algo? ¿O cómo es? Nosotros, o sea, we don't care, no nos importa, eso es decisión tuya. ¿O cuántos de ustedes al llegar aquí, Daniel estuvo ahí haciendo unos test? Algunos de ustedes: ¿en serio lo hacen? No hacemos. Mi punto con todo esto es de que si tú quieres hacer una promesa así, está bien, pero va a ser frustrante si no lo ligas con el buscar. Lo que pasa, la razón que niegas cosas es porque buscas a Dios. Porque buscas a Dios, ya no tienes tiempo de hacer ciertas cosas. Me estoy explicando. Si dejas de ver la tele es porque el tiempo que dedicabas de ver la tele lo pones en tiempo de oración. Entonces te estoy diciendo eso porque los israelitas, había gente que necesitaba un milagro. Incluso las mamás que estaban estériles que hicieron este voto pidiéndole a Dios algo, y Dios lo cumplió. Entonces nada más quería decir ese contexto. ¿Okay? Entonces, continuando un poquito la historia, en Jueces 13:24 hablamos ya del nacimiento de Sansón. Dice: a su tiempo la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Y un día en que Sansón estaba en el campamento de Dan,
entre Sora y Estaol, parecen medicamentos estas cosas, dice, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Y yo me quedé, pues qué bonito, el Espíritu de Dios se manifestó en él. Pero estuve leyendo el contexto y el original de manifestarse, ¿sabes lo que significa? Impulsar, agitar o turbar. ¿Y sabes lo que me habla? Es de que como ya los filisteos eran buenos vecinos, bueno, sí, yo vengo a liberar, pero ya todos nos llevamos muy bien. Incluso vamos a ver aquí que Sansón ya le estaba echando el ojo a unas cuantas filisteas. Dijo, no hombre, pues yo estoy muy bien. Entonces el Espíritu de Dios se manifiesta en él. Pero ¿sabes para qué fue? Para darle una patada en el trasero, para perturbarlo y decirle, órale, reacciona, cumple tu propósito. Pero Sansón estaba muy cómodo. Ahora, ¿cuántos de nosotros el Espíritu de Dios viene? Y honestamente lo que viene el Espíritu de Dios es decirte, órale, aviéntate, ya puedes empezar a ayudar en la iglesia, deberías de bautizarte, deberías de tomar el siguiente paso. ¿Quieres ser miembro de la iglesia? Deberías de venir a las 9:30 al grupo de vida, ándale. Y tal vez hoy la predicación fue nada más una patadita en el trasero. Dios está diciendo, ya, cumple tu propósito. Pero algunos de nosotros estamos muy cómodos. Y Dios está diciendo, no, yo no quiero comodidad, yo quiero que me sigas, yo quiero que cumplas tu propósito. Ahora, como estamos hablando que le echó el ojo a unas filisteas, pues había una que le gustó mucho. Entonces va y pues empieza ahí y dice, oye, pues yo quiero que estés conmigo, toda la cosa. Y va con sus papás y les dice, ¿qué creen? Me quiero casar. Y la mamá, sí, qué padre, ¿con quién? Dime el nombre, ¿en qué tribu? No, pues es una filistea. ¿Qué? Casi se desmaya la mamá. Los papás de Sansón veían esto tan malo que no nada más dijeron que no, sino dijeron, ¿por qué te tienes que casar con una filistea? Y no nada más filistea, le dijeron pagana, incircuncisa. Hombre, si ya te dicen incircunciso, cuidado, te la están rayando casi, ¿ok? Está diciendo de lo peor, porque estaba prohibido en la ley que se casaran con una mujer que fuera pagana. Ahora, el hombre sigue igual, ¿verdad? ¿Cuántos hombres se dejan guiar nada más por lo que ven? Es bien paganota, pero ahí va el hombre, ¿verdad? Pero no hay ninguna pagana aquí. Ninguno de ustedes se casaron con una buena persona, ¿ok? Pero mi punto es que los papás dijeron que no. Ahora, recuerda, esta persona, Sansón, tenía un llamado para Dios, un voto consagrado a Dios, y se quería casar con una mujer que no reconocía a Dios. No era una mujer de Dios. Entonces, en ese contexto, para que sepan más o menos la historia, entonces continúa aquí la historia, donde ya convence a sus papás de ir y visitar y conocer a la mujer para que se puedan casar y hacer los planes. Ahora van caminando y ahorita van a ver esto en la historia, pero cuando van caminando, en algún momento de la historia se separan los papás, se van por un lado y Sansón se va por el otro lado. Nada más para que lo sepan, dice así: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas, ¿a dónde? ¿Viñas? ¿Qué se produce en las viñas? ¿Uvas? Nah, Sansón andaba ahí con todas las uvas, donde no debe tocarlas, ni comer pasas, ni nada. No lo creo. ¿Ya se dan cuenta la actitud de Sansón? Le valía. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Empezó a ir en mala dirección. ¿Y cuántos de los que estamos aquí vamos en una dirección equivocada? Y Dios está diciendo, vas en mal camino. Pero todavía no hago esto, todavía no agarro las uvas y todavía no me las como. ¿Qué andas haciendo en un viñedo? Si a veces le decimos a nuestros jóvenes, ¿qué andas haciendo en un viñedo? ¿Qué andas haciendo en esa situación? Pues yo no andaba tomando ni manejando, pero andabas en el carro. ¿Sí? O nada más estoy regresando a mis días de pastor de jóvenes. Me estoy proyectando. Dice, aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Pongan atención, dice rugiendo hacia él, no atacándolo, rugiendo hacia él. Y era un león joven. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito. Pues yo no puedo no puedo hacer garras a un cabrito, ¿ok?
Pero aquí lo hacía, como uno hace garras hacia el cabrito, lo hizo garras al león, ¿ok? Y fíjate, sin tener nada en su mano. Y pongan atención, y no declaró a sus padres ni a su madre lo que había hecho. Entonces ahí vemos que ya no estaban con ellos. Pero qué curioso, ¿no? Mató un león, ¿por qué se lo quiere ocultar a sus padres? ¿Será porque no debe de tocar un cadáver? Pero, o sea, si yo mato un león, yo voy a venir el domingo, se los voy a decir, voy a traer fotos, miren lo que hice. Muy picudo el león y mira, para que veas, ¿no? Pero se lo oculta a los padres. Aquí vemos, o sea, la actitud que tenían. Dice, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volvió después de algunos días para tomarla. Se apartó del camino para ir y ver el cuerpo muerto del león, otra vez. Y aquí, en el cuerpo del león, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomando en sus manos, se fue comiendo por el camino la miel. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Pero, fíjate, mas no les descubrió de qué había tomado aquella miel del cuerpo del león. Otra vez se lo ocultó. ¿Por qué? Porque otra vez estaba tocando un cadáver. Estaba agarrando la miel. El comer la miel en sí no era malo. Pero ¿de dónde estaba la miel? Se estaba contaminando. Y una de las cosas que yo me puse a pensar, creo que hay 3 cosas que podemos aprender de esta parte. Esa palabra que dice que Jehová vino sobre él, tiene un gran significado. Es sobre o estar arriba de, pero fíjate que lo curioso es que también significa que apresuradamente ir al encuentro o en contra de algo. Que si Sansón estaba caminando hacia el viñedo, vino el león, no lo atacó, lo rugió, y todo esto, y el que la presencia de Dios bajara, el Espíritu de Dios bajara, fue decirle: Sansón, recuerda tu propósito. No vayas en mal camino, no te vayas a casar con ella, no vayas al viñedo, no mates a este león. Estás teniendo un estilo de vida contrario a tu consagración. ¿Qué tal si eso fue lo que Dios estaba tratando de hacer con él? Podría ser, por la palabra que significa. Pero lo que sí sabemos es que se contaminó. Se contaminó al tomar esa miel. Y luego fue y contaminó a sus padres. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Vámonos al grano. Hay muchas personas hoy aquí que estás teniendo un estilo de vida que te está contaminando. Te está contaminando espiritualmente. Y tú sabes ahorita mismo. Tú sabes ahorita mismo el pecado oculto, el pecado que nadie sabe. Y tú piensas que nada más te está afectando a ti. Déjame decirte una cosa. Te estás contaminando tú, tu relación con Dios, pero estás contaminando a tu esposa, a tu esposo, tu matrimonio, tus hijos, tu familia y tu iglesia. Arrepiéntete y deja de hacerlo. Pero lo que pasa es que es miel. Va caminando, qué rico. Claro, es una simbología del pecado. En el momento, te sabe bien el pecado, pero no sabes que te está contaminando y que te está afectando en tu relación con Dios y te está separando. Y la vida de Sansón termina en tragedia. De una vez se las adelanto. Termina ciego porque le sacaron los ojos y murió en un templo pagano. Pero todo empezó yendo hacia un camino. Y Dios te está advirtiendo hoy: deja de andar en ese camino que estás haciendo. Deja de disfrutar esa miel que ahorita se siente muy padre, pastor. ¿Y qué pasa? Contaminas a tu familia. Arrepiéntete. Ahora, el problema con esta situación que yo creo es que Sansón, recuerda la promesa, todo lo que habíamos leído antes en Números. ¿Qué pasaría si una persona tocaba un cadáver? ¿Qué debería de hacer? Irse y purificarse, restaurarse, ¿sí? Pero el problema es que donde estaba ahí Sansón tocando el león, estaba a 70 millas del templo. Ay, no, qué flojera. Ir hasta allá, quitarme el cabello, tener consecuencias, porque al raparse perdía el poder. El poder venía del pacto que Dios le había hecho por el pelo. Si tenía el pelo, tenía el poder. Pero entonces yo no quiero consecuencias. Lo que Sansón no quería,
ir a restaurarse, ir al templo, ir al proceso de purificación. No quería pagar un precio y no quería arreglar las cosas de raíz. Y hay personas hoy aquí que no quieren arreglar las cosas de raíz. No quieres pagar el precio para tu restauración. No quieres pagar el precio para que el Señor te fortalezca. Hay herramientas que Lake Point en español te están dando a ti y a tu familia para fortalecerte, para restaurar tu familia. Y tú estás diciendo, ay no, qué flojera. Queremos una esposa y una mujer maravilla, que nunca se canse, que sea restaurada, que sea que Dios renueva sus fuerzas. Entonces hacemos un congreso, pero el esposo no quiere cuidar a los hijos por un día y medio. Queremos la esposa, pero no estamos dispuestos a pagar el precio para que nuestra esposa vaya y sea restaurada y sanada. Ese es el problema. Queremos unos hijos, no hombre, que nuestros hijos amen al Señor, que nuestros hijos vayan de misioneros, que nuestros hijos dejen las drogas y el alcohol, pero traerlos los jueves y hasta Rockwell, y luego los congresos que hacen, los campamentos, y hay que juntar dinero, y que las playeras, y que si esto, ay no. ¿Qué pasa? Quieres el éxito, pero no estás dispuesto a pagar el precio. Yo quiero que el Señor haga algo en mi matrimonio, pero ¿qué pasa? Te quieres quedar conforme. Bueno, mínimo no nos estamos matando en el matrimonio, ya no nos golpeamos, ya hace mucho que no me avienta un sartén. Sansón, cada vez que te quedas así estancado, recuerda a Sansón, no estás llegando a lo que Dios quiere que seas. Ay, pero venir al curso de matrimonios todos los martes, ay, supe por ahí que cobran $5 por niño para cuidarlos. No, hombre, y tengo 2, no, es mucho. Pero eso sí, $10 te lo gastas en una, ¿verdad? Yo nada más hice eso. No te estoy juzgando. Yo me estoy viendo a un espejo. Yo me estoy describiendo como yo quiero eso, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. Estamos teniendo hoy mismo te puedes inscribir a un estudio de bíblicos de hombres, un estudio bíblico de mujeres, que te van a fortalecer, te van a llevar al otro nivel. Pero ¿sabes qué? No estamos dispuestos a pagar el precio. Ni siquiera cobramos para eso. ¿Cuál es tu excusa? Estas historias de Sansón es un regalo para nosotros, porque podemos aprender de esto. Podemos verlo y decir, oye, no, yo la regué. Yo quiero estar dispuesto a pagar el precio para restaurarme, para no terminar en una tragedia, que tu matrimonio no termine en tragedia. Pero Sansón no veía las implicaciones espirituales, y así muchos de nosotros no vemos las implicaciones espirituales de quedarnos conforme. Queremos ser mejor papá, pero no le queremos dedicar tiempo a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios, orar con ellos. Sansón, fíjate, y aquí voy a ir a algo bien profundo. Sansón empezó a pelearse con los filisteos, pero no porque, ¿cómo les puedo describir? Fueron puras tonterías por la cual se estaba peleando. No era cosa que no tenían propósito de Dios. Tenían cosas porque alguien se había burlado de él o X o lo otro. Entonces hubo 10 instancias donde Sansón usó su poder. Entre ellas, nada más te voy a decir unas cuantas. Eso sí, era muy creativo, ¿ok? Una vez agarró 300 zorras, las amarró de la cola. No lo estoy inventando. Se lo amarró de la cola, les puso una mecha y los prendió fuego y las dejó correr en los sembradíos de los filisteos para que se quemaran todo. Pero no porque Dios se lo dijo, sino que porque él estaba bien enojado con ellos por una tranza que le habían hecho. Después, en otra ocasión, mató a 300 hombres. En otra ocasión mató a 1000 hombres con una quijada, y la palabra de Dios, de una quijada de un burro, y la palabra de Dios dice una quijada de burro recién muerto de un cadáver. Otra vez rompiendo su promesa. Pero lo curioso de estas 10 veces, 3 de esas ocasiones dice esa palabra que el Espíritu de Dios vino sobre él rápidamente al encuentro, y después las otras 7 ya no dijo nada. Eso es a mí lo que me habla, es que si seguimos en nuestra terquedad, si seguimos negando, ignorando el Espíritu de Dios, un día va a decir, ok, tú hazlo.
Déjame decirte una cosa, dice la palabra de Dios que eso es el Espíritu de Dios rápidamente sobre él al encuentro. Lo padre de nosotros como cristianos es que ya no viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Dios Todopoderoso podía habitar en cualquier punto, en cualquier lugar, en todo el mundo. ¿Y sabes dónde escogió vivir? En ti. En ti. Pero eso de tener el Espíritu Santo es una relación con el Espíritu Santo. Y como en toda relación, sigue ignorando la relación, sigue no haciendo caso. ¿Y qué pasa? Se acaba la relación, se empieza a fracturar la relación. ¿Sabes lo que yo creo? Que el Espíritu Santo a veces viene rápidamente, poderosamente a nuestra mente. Y escribí varios ejemplos. Cuando viene a nuestra mente y dices, esa vocecita que escuchaba, eso intranquilidad, es el Espíritu Santo. Entonces de repente viene y te dice, no entres al bar, porque no nada más va a ser una, vas a terminar mal. De repente dice, cállate la boca, no digas nada porque va a haber una bronca. De repente el Espíritu de Dios rápidamente dice, no entres a esa página porque vas a ver viendo otras páginas que no deberías. Vas manejando y el Espíritu de Dios bien rápidamente dice, todos los dedos en el volante, por favor. Y más el dedo del medio, no lo separes. Es que se me atravesó, no lo hagas y está así. Eso es el Espíritu de Dios diciéndote. Que te dice, no exageres, di la verdad, no digas mentiras. No prendas la tele a esta hora, no vas a terminar viendo las noticias. Cuando te dice, no compres eso, no hay dinero. Bueno, pero a mí me gusta andar en el mall y todo eso. Recuerda, viñedos, no debes de estar ahí. Es que a mí me gusta nada más ver. No, tu tarjeta ya está toda sangrada. Eso es el Espíritu de Dios diciéndote, pero ¿qué pasa si lo ignoras y lo ignoras? De repente ya no lo estás escuchando. Fíjate lo que dice en Efesios 4:1. Dice, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento, o sea, la consagración, el propósito que recibieron en Dios. En 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a luz. Otra vez, Dios te ha llamado a grandes cosas, pero ¿por qué no llegamos a hacer eso? Les voy a enseñar esta gráfica que tenemos aquí de la cruz. La realidad es que todos nosotros, antes de Cristo, dice la palabra de Dios que éramos pecadores. Podemos ser drogadictos, alcohólicos, mentirosos, chismosos, pero todos llegamos a la cruz. Todos llegamos al mismo punto, a los pies de Cristo. Pero después de eso, no todos nos quedamos igual. Unos se quedan conformistas, son cristianos conformistas, más que otros, no es que ya lo hayan alcanzado todo, pero están en completo desarrollo, constantemente se están perfeccionando. ¿Cuál es la diferencia? Sansón era un cristiano conformista. Sansón era una persona que se conformaba nada más con el llamado que Dios tenía. Pero ¿cuál es la diferencia? El cristiano que en completo desarrollo es una persona que constantemente, diario, se somete al señorío de Cristo Jesús en todo aspecto. Constantemente, cuando me caigo, me levanto y voy al proceso de purificación que es la sangre de Jesucristo. No tengo pecado oculto. Estoy dispuesto a pagar el precio, estoy dispuesto a aprender. Mi vida en oración y lectura de la Biblia es otro nivel. ¿Sabías tú que Sansón en 2 ocasiones se menciona que oró? Y en las 2 ocasiones estaba en aprietos. ¿Qué estoy diciendo? Solamente oraba cuando necesitaba algo de Dios. Cuando ya o se iba a morir porque tenía sed, o al final que estaba orando porque ya no tenía ojos y estaba de esclavo con los filisteos. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos cristianos estamos aquí? Las únicas veces que oramos es cuando estamos en aprietos, cuando necesitamos algo de Dios. Pero no lo buscamos con anhelo para conocerlo y conocer su nombre. Tenemos ese pecado oculto. Ese conformista es el que tiene pecado. Recuerda, ¿sabes lo que significa pecado? Literalmente, pecado significa fallar la marca. Fallar el blanco. Es como si estábamos tirando al blanco y le fallamos. Eso es pecado, es lo que significa. Es fallar la marca y no recibir el premio.
Y eso es lo que te quiero decir. No nada más al pecar estás haciendo lo malo, sino que dejas de hacer lo bueno. Al pecar no llegas a ser la persona que Dios diseñó que fueras. Dios diseñó tu matrimonio para que fuera mejor. Dios diseñó que tu familia fuera mejor. Dios diseñó que la iglesia, el cuerpo de Cristo fuera mejor. Pero cuando tenemos pecado fallamos la marca y no llegamos. Entonces lo que te estoy animando es que tomes esto de la historia de Sansón y te goces y digas: Señor, gracias porque puedo aprender. ¿Sabes por qué es lo que nos muestra la historia de Sansón? No nada más aprender de esos errores, sino nos muestra que Sansón, porque Sansón fue un juez que no fue justo, pero nos muestra que después vino un juez que sí fue justo, un juez que fue perfecto y es perfecto, y su nombre es Jesucristo. Que ese juez que vino y dio su vida por nosotros, cuando fue tentado, Él no cayó. Cuando sus enemigos lo atacaron, Él no los mató a todos. Él los perdonó y les dio vida eterna. Y eso es lo padre de la historia de Sansón. Que hoy tenemos un juez perfecto, Jesucristo, que porque Él murió en la cruz nos da el poder de poder ser lo que Dios quiere que seamos. Y no nos quedemos estancados. Y no nos quedemos andando en viñedos, casándonos con filisteas y todas las cosas que Sansón estaba haciendo, sino que lleguemos y cumplamos la consagración que Dios nos ha llamado. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo no sé tú, pero en esta oración hay varias cosas que yo necesito aplicar en mi vida. Una de las cosas para mí que me tocó mucho es sobre el contaminarte. Cuando yo me contamino, yo estoy contaminando mi familia. Y si somos honestos, como pastor, si yo me contamino, es como si contaminara a la iglesia. Entonces yo me tengo que, no nada más arrepentir, pero estar consciente de eso y cuidar y ser tan sensible al Espíritu de Dios para que me confronte cuando empiece a desviarme. Algunos tal vez su oración no nada más es eso, es andas comiendo miel bien contento, pero sabes que está mal. Algunos de los que están aquí hoy fue la patadita en el trasero para que ya reacciones. Tal vez unos hoy deberían de estar dispuestos a pagar el precio e inscribirse a uno de los estudios bíblicos que te van a dar una herramienta. No es que el estudio bíblico es obra de magia que va a renovar y cambiar tu vida, pero te va a dar las herramientas y vas a tener un compañerismo que se van a ayudar uno al otro para llegar a donde deberías de estar. Y nada más para que sea claro, nunca es que lo alcancemos hasta que estemos en la presencia de nuestro Padre, pero estamos en constante desarrollo. Amén. Vamos a orar y yo no sé qué tienes que orar tú, pero ahí en tu corazón tú dile al Señor el área que te tocó. Tal vez pide perdón. Tal vez algunos de ustedes dicen: ¿sabes qué? Yo nunca he aceptado a Jesucristo. Yo quiero tomar esa decisión. Yo quiero seguir a Cristo, ese juez justo. También puedes hacer esa oración. Puedes ir al centro de conexión. Padre, te damos gracias. Nos arrepentimos, Señor, si algunos de nosotros estamos contaminando nuestra familia. Padre, danos la fortaleza y el valor de ir y anotarnos, Señor, para los estudios bíblicos, para el congreso, Señor. Algunos de nosotros hombres tenemos que ayudar a nuestras esposas y habilitarlas, Señor, cuidando a los niños para que ellas puedan ir al congreso, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria y gracias porque tú eres el juez perfecto y lo aceptamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Recuerden, esto es solo el comienzo de la serie. Tenemos 4 más. Inviten amigos, llévense invitaciones. Nos vemos la próxima semana.